Historia 1. Me quedé atrapado en un hotel que no tiene salida en Durango. Me llamo Ernesto Salazar, soy ingeniero civil y vivo en Torreón, pero lo que voy a contar sucedió en Durango, durante un viaje de trabajo que terminó convirtiéndose en algo que todavía no puedo explicar ni con lógica ni con fe. Había sido contratado para supervisar una obra en la periferia de la ciudad, y como el trabajo requería estar varios días allí, me ofrecieron hospedaje en un hotel más económico, un poco alejado del centro. Me pareció perfecto. Llegué en la tarde, cansado, y lo primero que noté fue que el hotel tenía una arquitectura extraña, como si hubiese sido construido en diferentes épocas, con estilos distintos en cada ala. La fachada era simple, algo descuidada, pero lo que más me llamó la atención fue que no tenía nombre visible. Solo un cartel oxidado que decía habitaciones disponibles. Pensé que tal vez era una construcción vieja, de esas que ya no se preocupan por la estética, y no le di mayor importancia. El recepcionista era un hombre mayor, con una expresión ausente, casi como si estuviera dormido con los ojos abiertos. Me entregó la llave sin hablar mucho y me pidió que no saliera después de la medianoche. Me pareció un comentario raro, pero creí que era una recomendación de seguridad, así que solo asentí. Subí por un pasillo angosto hasta el tercer piso. Mi habitación era la 314. Al abrir la puerta, me recibió un olor tenue a humedad, como si nadie hubiera estado allí en semanas. Todo era básico, pero funcional. Dejé mi maleta, me duché y bajé a cenar algo en un restaurante cercano. Volví antes de las 11, cerré bien la puerta y me acosté a dormir. Esa fue la única noche tranquila que tuve en ese lugar. Al día siguiente, comencé mi jornada temprano, salí, trabajé todo el día, y al regresar al hotel, noté algo raro. El pasillo del tercer piso parecía más largo, como si se hubiera estirado. Conté las puertas, eran más que la noche anterior. Me detuve confundido, pero luego encontré la 314 y entré. Pensé que tal vez había recordado mal. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo, lentos y arrastrados. No era extraño en un hotel, pero lo que me inquietó fue que los pasos se detenían justo frente a mi puerta. No golpeaban, no se alejaban. Solo se quedaban allí, inmóviles. Me acerqué al ojo mágico y no vi nada. Ni una sombra. Solo un pasillo vacío. Cerré con doble llave y me metí en la cama con cierta incomodidad. A las 3 de la mañana, desperté con la sensación de que alguien estaba dentro de la habitación. Me senté de golpe, encendí la luz, y no vi a nadie. Pero el armario estaba abierto, y yo estaba seguro de haberlo cerrado. Me levanté, lo inspeccioné, nada. Volví a la cama. A la mañana siguiente decidí irme. Algo no estaba bien. Recogí mis cosas y bajé para hacer el checkout. El recepcionista no estaba. Toqué la campana varias veces, esperé. Nada. Entonces dejé la llave sobre el mostrador y salí. Pero al atravesar la puerta principal, me encontré, otra vez dentro del hotel. No era la calle, era el mismo vestíbulo. Miré hacia atrás, y allí estaba la recepción, exactamente igual. Pensé que era una salida equivocada, así que busqué otra. Fui por el pasillo lateral, por la cocina, por una puerta de emergencia. Incluso intenté subir por las escaleras para ver si había salida por el techo. Cada puerta que abría me llevaba, de alguna forma, de regreso al tercer piso. Siempre terminaba frente a la habitación 314. Me asusté, comencé a correr, bajé y subí sin dirección, probé con fuerza cada acceso, pero era inútil. Era como si el edificio se reconfigurara a medida que caminaba. Miraba por las ventanas y solo veía un paisaje gris, como una neblina densa que cubría todo. No se veían calles, ni autos, ni personas. Solo vacío. Me encerré en la habitación, temblando. No sabía qué hacer. Intenté llamar por teléfono pero no había señal. El wifi aparecía, pero no funcionaba. Revisé cada rincón de la habitación buscando algo que me indicara qué estaba ocurriendo. Detrás del espejo del baño encontré algo grabado, un nombre y una fecha. Luisa en 1998. Abajo decía, no hay salida. Pensé que era una broma macabra, pero al quitar el espejo noté que había más marcas en la pared, hechas con uñas o con algún objeto punzante. Decenas de nombres,
todos con fechas. Algunos de hace décadas. Intenté dormir, pero fue inútil. Escuchaba voces a lo lejos, pasos que subían y bajaban por las escaleras eternamente. Alguien lloraba en el cuarto contiguo. Fui hasta allí, toqué la puerta, pero nadie respondió. No me atreví a entrar. Durante días perdí la noción del tiempo. La comida aparecía cada mañana frente a la puerta, como si alguien la dejara en silencio. El recepcionista nunca volvió a aparecer. Un día, desesperado, intenté romper una ventana. El vidrio no cedía. Ni con una silla, ni con una barra metálica. Era como golpear una pared de concreto. Grité, lloré, golpeé las paredes hasta sangrar. Nada. Al séptimo día, encontré una nota deslizándose bajo mi puerta. Decía, resígnate. Todos lo hacemos. No había firma. Desde entonces, dejé de intentar escapar. Solo escribo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí dentro no hay relojes, ni días, ni noches claras. A veces despierto y hay luz, a veces todo está oscuro. Lo único que se repite, lo único que permanece, es la puerta 314 frente a mí. Y cada vez que alguien nuevo llega, escucho los pasos apresurados, los golpes en las puertas, los gritos desesperados buscando una salida. Pero no hay ninguna. Porque este hotel no está hecho para que salgas. Solo entras. Solo te pierdes. Y tarde o temprano, te resignas. Historia 2 del niño que pedía ayuda desde el armario en un hostal de Madrid. Me llamo Claudia Ríos, tengo 28 años y soy fotógrafa freelance. Lo que voy a contar sucedió en el otoño pasado, durante un viaje que hice sola a Madrid. Había estado trabajando en un proyecto documental sobre arquitectura urbana y decidí quedarme unos días más, para descansar. Como el presupuesto era limitado, busqué un hostal sencillo, pero con buenas referencias. Encontré uno en el barrio de Lavapiés, cerca del metro, con habitaciones individuales y ambiente tranquilo. Lo regentaba una mujer mayor, muy amable, de esas que todavía se preocupan por ofrecer café recién hecho en la mañana. Todo parecía perfecto. La habitación estaba en el segundo piso, era pequeña pero acogedora. Tenía una cama, un escritorio, una ventana que daba a un patio interno y un armario de madera oscura empotrado en la pared. Desde el primer momento, ese armario me pareció fuera de lugar. No porque fuera feo, sino porque tenía una cerradura muy antigua, con una llave oxidada colgando de una cuerda. Me dio la impresión de que había estado allí mucho antes que el resto del mobiliario. La primera noche dormí sin problemas, aunque me desperté un par de veces sin razón aparente. Atribuí eso al cambio de cama o al cansancio. Sin embargo, la segunda noche, algo ocurrió que me hizo dudar de mi propia percepción. Estaba ya acostada, con la luz apagada, cuando escuché un sonido suave, como un susurro. Al principio pensé que venía de la calle o de alguna habitación vecina, pero cuando agucé el oído, me di cuenta de que el sonido venía del interior del armario. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo rápido. El susurro se volvió más claro, más definido. Era una voz infantil. Decía, ayúdame, por favor, no quiero estar aquí. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que estaba oyendo. La voz era débil, temblorosa. Me levanté con cautela, me acerqué al armario y, sin atreverme a abrirlo, pregunté en voz baja, ¿hay alguien ahí? Silencio. Esperé unos segundos más. Nada. Abrí la puerta del armario de golpe. Estaba completamente vacío. Solo colgaban un par de ganchos metálicos y una manta doblada. Revisé el fondo, las esquinas, incluso toqué la pared trasera por si había algún hueco. No había nada raro, al menos no visible. Pensé que tal vez lo había soñado o que era una ilusión auditiva. Cerré la puerta, volví a la cama, pero dormí con la luz encendida. A la mañana siguiente pregunté discretamente a la señora del hostal si había niños alojados. Me miró como si no entendiera la pregunta. No, hija, aquí no se alojan familias. Solo adultos, sobre todo turistas jóvenes o estudiantes. No insistí. Esa noche, lo mismo. Estaba oscureciendo cuando empecé a sentir una presión rara en el ambiente.
El aire se volvía más denso dentro de la habitación. A eso de la medianoche, volvió la voz. Esta vez, el llanto era más claro. Por favor, no quiero estar más aquí, sácame, me duele. No era un simple ruido. Era un niño. Me acerqué al armario temblando. La voz venía claramente desde dentro, pero cuando abría la puerta, el sonido cesaba por completo. Esa noche dormí mal, muy mal. Empezaba a tener la sensación de que algo no quería que abriera ese armario, pero al mismo tiempo, algo estaba atrapado allí dentro. Al día siguiente decidí grabar audio. Coloqué mi celular dentro del armario, lo dejé grabando y me fui a caminar un rato. Cuando volví y revisé el archivo, casi lo dejo caer del susto. Se escuchaba una respiración, suave al principio, y luego una voz lejana que decía mi nombre. Lo repitió 3 veces. No entendía cómo era posible. No se lo había dicho a nadie. Esa noche fui a dormir con el celular grabando en la mesita. Desperté a las 3:17 con el sonido del llanto. Pero esta vez, no solo escuchaba al niño. Escuchaba otra cosa. Un murmullo grave, como si alguien más estuviera en la habitación, susurrando al mismo tiempo. No podía entender lo que decía, pero me heló la sangre. Me levanté, encendí todas las luces. El armario estaba abierto. Yo lo había dejado cerrado. No me acerqué. Me senté en la cama y lloré. Al día siguiente, decidí cambiar de habitación. La señora del hostal aceptó, pero me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Te tocó las 7? Esa siempre trae cosas raras. Nadie se queda mucho allí. Pero no te preocupes, a veces solo hay que ignorarlo. ¿Ignorarlo? ¿Cómo se ignora algo así? Me pasaron a otra habitación en el piso de arriba. No tenía armario empotrado, solo un perchero. Esa noche dormí un poco mejor, aunque sentía que algo me observaba desde el pasillo. A las 2 de la mañana, escuché un golpe seco. Como si una puerta se hubiera cerrado con fuerza. Abrí la puerta de mi nueva habitación y me asomé al pasillo. Todo estaba en silencio. Pero desde el fondo, donde estaba la antigua habitación 7, vi una luz parpadeando por debajo de la puerta. Me acerqué despacio. El número de la puerta ya no era 7. Estaba borrado, raspado como si alguien hubiera intentado eliminarlo. Me agaché y miré por la rendija. Nada. Solo oscuridad. Volví a mi cuarto corriendo, cerré con llave y me metí en la cama con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Al día siguiente hice las maletas. Le agradecí a la dueña y me fui sin mirar atrás. Una semana después, revisando las fotos de mi cámara, encontré una que no recordaba haber tomado. Era del armario, abierto. Y dentro, a un lado, muy tenue, se veía la figura de un niño, encogido, con la cara tapada por las manos. Su piel era ceniza, y parecía estar llorando. Lo más escalofriante era que detrás de él, apenas visible entre las sombras, había otra silueta. Estática. Como si lo vigilara. Como si lo mantuviera allí. Nunca compartí esa imagen. La borré. No volví a alojarme en hostales desde entonces. Pero a veces, en las madrugadas más silenciosas, todavía escucho esa voz llamándome. Pidiendo ayuda. Como si el armario siguiera abierto, en algún lugar, esperando que alguien escuche. Historia 3: las manos que aparecían marcadas en los vidrios cada mañana en Seattle. Me llamo Gabriel Fuentes, soy diseñador gráfico y me mudé a Seattle por trabajo hace poco más de un año. Lo que voy a contar pasó durante los primeros meses de mi estadía, cuando aún me estaba adaptando a la ciudad, al clima y a la rutina. Había encontrado un departamento pequeño, en un edificio antiguo de 2 pisos, en una zona tranquila cerca de Beacon Hill. El lugar tenía algo de encanto decadente, madera crujiente, pasillos estrechos y ventanales grandes que daban a una calle llena de árboles. Era un apartamento tipo estudio, con cocina integrada, un baño diminuto y una única ventana enorme que ocupaba casi toda la pared del fondo. Esa ventana fue lo que más me gustó cuando visité el lugar por primera vez. Daba hacia la calle y permitía la entrada de luz natural durante todo el día, incluso en los días grises tan comunes en Seattle. Firmé el contrato sin pensarlo mucho.
Todo parecía normal al principio, pero fue apenas después de la primera semana cuando empecé a notar algo que me inquietó profundamente. Una mañana, al despertar, noté algo extraño en el vidrio de la ventana. Había marcas. Huellas de manos pequeñas, como si alguien hubiera presionado los dedos contra el vidrio desde dentro. Lo primero que pensé fue que habían quedado ahí por accidente, que tal vez yo mismo las había hecho sin darme cuenta, al limpiar o al cerrar la ventana. Las limpié con un trapo húmedo y seguí con mi día. Pero a la mañana siguiente, estaban otra vez. Más nítidas. En otra posición. 2 manos, una a cada lado de la ventana, marcadas con una claridad perturbadora. Me acerqué para revisarlas. Eran muy pequeñas. ¿De un niño, quizá? Se notaban los dedos finos, los surcos de la piel, incluso una pequeña cicatriz en uno de los pulgares. Me estremecí. Vivo solo, no tengo hijos, y la ventana siempre permanece cerrada con seguro. Miré alrededor, revisé el apartamento, traté de encontrar una explicación racional. No había ninguna. Las limpié otra vez. Al día siguiente, aparecieron de nuevo. Esta vez más arriba, como si alguien se hubiese parado sobre algo para alcanzarlas. Y había más. 3 manos. Una encima de la otra. Parecía que alguien estuviera intentando mirar hacia adentro. Sentí un nudo en el estómago. Empecé a tomar fotos cada mañana, como una forma de documentar lo que estaba pasando. Las marcas cambiaban de lugar, a veces más cerca del suelo, otras al nivel de mi cara. En una ocasión aparecieron en la parte interna del vidrio. Eso fue lo que más me asustó. Sabía que había limpiado todo desde dentro. Sabía que nadie podía haber entrado. Me obsesioné. Puse talco en el suelo para ver si aparecían pisadas. Coloqué una cámara apuntando a la ventana por la noche. No grabó nada. Las marcas simplemente aparecían, sin sonido, sin movimiento, como si brotaran de la nada. Hablé con el casero. Le pregunté si alguien había vivido antes allí con niños, o si había alguna historia rara sobre el lugar. Al principio se mostró esquivo, pero luego me confesó que una pareja había alquilado el departamento antes que yo. Tuvieron un hijo pequeño. El niño murió. No me quiso dar detalles. Solo dijo que fue una desgracia, y que después de eso, el lugar estuvo vacío durante meses. Me quedé en silencio. No quise saber más. Esa noche me costó dormir. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en la oscuridad. A las 3:11 de la madrugada, escuché un golpe seco contra el vidrio. Me incorporé de inmediato. No había viento, no llovía, no pasaba nadie por la calle. Me acerqué despacio y vi lo que jamás voy a olvidar. En el vidrio, desde dentro, estaban marcadas 2 manos. Pero no estaban quietas. Se deslizaban, lentamente, como si alguien desde el otro lado intentara salir. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Corrí a prender todas las luces. Tomé mi bolso y salí del apartamento esa noche sin mirar atrás. Dormí en el auto. A la mañana siguiente regresé, agotado, y no encontré nada en el vidrio. Ni una marca. Como si nunca hubiera pasado. Pero al acercarme, noté algo nuevo. En la parte baja de la ventana, muy tenue, casi invisible, había algo escrito con dedos pequeños: estoy aquí. Fue entonces cuando decidí hablar con una vecina del edificio. Una señora mayor que vivía en la planta baja. Me miró fijamente cuando le conté lo de las manos. No se sorprendió. Me dijo que desde que el niño había muerto, varios inquilinos se habían quejado de cosas extrañas. Que todos acababan yéndose sin explicar por qué. Que algunos hablaban de ruidos en la noche, de juguetes que aparecían en el piso sin razón, y que una vez alguien encontró un dibujo infantil pegado por dentro del vidrio. Nadie se quedaba mucho tiempo. Me preguntó si yo había escuchado la risa. Le dije que no. Ella solo asintió y cerró la puerta. Esa noche regresé decidido a enfrentar lo que fuera. Puse la cámara de nuevo. Dejé una lámpara encendida y esperé, sin dormir. A las 2:47, escuché un sonido, suave, como uñas rascando el vidrio. Me acerqué. Las manos estaban allí otra vez.
Pero esta vez, no estaban solas. Reflejadas en el vidrio, vi la silueta de un niño. No estaba en la habitación. Solo se reflejaba. Un niño de unos 5 o 6 años, con el rostro tapado por el cabello, las manos apoyadas en el vidrio. Y al lado de él, otra figura. Alta. Borrosa. Como si estuviera hecha de humo. La figura se agachó, puso una mano sobre el hombro del niño, y desaparecieron ambos en un parpadeo. Salí corriendo del lugar. No volví a dormir allí. Pagué una multa por romper el contrato y me mudé a otro sitio al día siguiente. Pero aún conservo las fotos. Y en algunas de ellas, si amplías lo suficiente, puedes ver la forma de una cara reflejada. Pequeña. Triste. Como si estuviera atrapada allí, detrás del vidrio, esperando todas las mañanas a que alguien lo mire. Y sé que si me hubiera quedado un poco más, esas manos no habrían sido lo único que apareciera. Historia 4. La habitación que solo aparece en el plano, pero no en el edificio en Toledo. Me llamo Santiago Muñoz, soy arquitecto especializado en restauración de edificaciones antiguas, y lo que viví en Toledo hace algunos años todavía me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Fui contratado por una fundación local para trabajar en la rehabilitación de un pequeño edificio del siglo XVII, en pleno casco histórico, cerca de la Plaza Zocodover. El lugar había estado cerrado por décadas, pero pretendían convertirlo en una casa museo para exponer piezas encontradas durante excavaciones en la zona. La estructura del edificio, aunque desgastada, era estable. Estaba compuesto por 3 plantas y un sótano abovedado, típico de construcciones de esa época. Al llegar, me entregaron un paquete con documentos antiguos, planos originales, notas de restauraciones previas y permisos municipales. Me instalé en una pensión a unas calles de allí y comencé mi rutina diaria, explorando el lugar, midiendo, tomando fotografías y revisando cada detalle de los planos para compararlos con lo existente. Fue durante la tercera semana de trabajo cuando algo empezó a llamarme la atención. En el plano original, fechado en 1723, aparecía una habitación en la segunda planta, justo entre el archivo y lo que sería la futura sala de exposición. Tenía acceso directo desde el pasillo principal, y según las medidas, debía estar justo al lado de una ventana que aún hoy seguía en su lugar. Sin embargo, al inspeccionar la zona, no había ninguna puerta ni indicio de una habitación. Solo una pared de ladrillo macizo, sin grietas, sin marcas de apertura anterior. Pensé que quizás había sido tapiada en alguna reforma posterior. Revisé los planos más recientes, todos, hasta los de 1968, mostraban esa habitación. Una pequeña sala rectangular, de unos 10 metros cuadrados. Ninguna nota explicaba su clausura. Pedí permiso para realizar una catá en la pared. Usamos herramientas manuales para abrir con cuidado, pero detrás del primer revestimiento no había hueco alguno. Solo más ladrillo. Continuamos un poco más. Nada. Pared sólida. Era como si la habitación nunca hubiese existido físicamente, aunque todos los planos la mostraran. Intrigado, bajé al archivo municipal para buscar registros. Encontré documentos antiguos del inmueble, incluyendo uno con inventarios de habitaciones. Todos mencionaban la sala, estancia 2B. Pero lo más raro fue que ningún inventario describía su uso. Mientras que las otras salas eran claramente designadas, despacho, cuarto de sirvientes, cámara, la 2B solo figuraba como cerrada. Sin fecha, sin motivo. Me obsesioné. Volví al edificio por la noche, con una linterna, para inspeccionar en silencio, sin ruidos, sin obreros alrededor. Caminé por el pasillo de la segunda planta hasta llegar a donde debería estar la puerta. Me detuve frente a la pared. La toqué. Estaba fría, más de lo normal. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentir un zumbido leve, casi imperceptible, como una vibración sorda proveniente del muro. Me senté frente a él por horas. No sé qué esperaba, pero sentía que algo estaba allí. Que la habitación existía, pero de una forma que no podía comprender. Al día siguiente, decidí dejar una cámara grabando durante la noche, apuntando al lugar donde debería estar la puerta. Revisé las imágenes a la mañana siguiente. Durante horas no ocurrió nada, hasta que, a las 3:36 de la madrugada, una sombra cruzó el marco del vídeo. No tenía forma humana. Era alargada, irregular,
como una mancha flotante. Se detuvo frente a la pared durante unos segundos, y luego desapareció. Pero lo más aterrador fue que, justo en ese momento, en el vídeo se forma una línea vertical en el muro. Como si una puerta hubiera aparecido brevemente. No abrí esa grabación por días. Me asusté. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con corredores interminables, con una habitación sin ventanas, llena de susurros que no podía entender. Una noche soñé que estaba dentro de esa habitación imposible. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y en el centro había una silla de madera podrida. Encima de ella, algo que respiraba. Algo que sabía que yo lo había encontrado. Al despertar, tenía la marca de un rasguño en el brazo. No había forma de que me lo hubiera hecho dormido. No había nada en la cama que pudiera causarlo. Esa misma mañana, volví al edificio decidido a comprobar si había algún acceso oculto desde el sótano. Revisé cada centímetro. En una esquina oscura, detrás de unos paneles cubiertos por polvo y telarañas, encontré una trampilla con cerradura antigua. Nunca la había notado. Estaba oculta bajo capas de madera superpuestas. Forcé la cerradura y descendí. La escalera era angosta, húmeda, y el aire olía a tierra encerrada. Al final del pasillo subterráneo encontré una puerta, cerrada con una cadena oxidada. La cadena parecía haber sido forzada antes. La abrí con esfuerzo. Lo que encontré me dejó helado. Era la habitación 2B. Estaba allí. No en la segunda planta, sino enterrada bajo el edificio. Las proporciones eran exactas a las del plano. El suelo era de piedra, las paredes cubiertas con cal agrietada. No había ventanas. Solo una silla vieja, la misma de mis sueños. Encima de ella, una caja de madera sellada con cera. No me atreví a tocarla. Algo en mí me decía que no debía abrirla. Cuando me di vuelta para salir, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité, golpeé, pero no se movía. Estuve allí encerrado por horas. No sé cuántas. Sentí que algo caminaba alrededor de mí en la oscuridad. No lo veía, pero escuchaba su respiración. Finalmente, la puerta cedió sola. Salí corriendo. Subí, recogí mis cosas y abandoné el edificio. Nunca volví. No dije nada a la fundación. Entregué los planos sin esa habitación marcada. Un mes después me contactaron. Un nuevo arquitecto había retomado el proyecto. Me preguntó por la estancia 2B. Le dije que no existía, que era un error en los planos. Me agradeció y colgó. No volví a saber de ellos. Pero hace poco, alguien dejó un sobre debajo de mi puerta. Dentro había una foto. La puerta de la segunda planta, abierta. Y adentro, una silla vacía. Solo eso. Y la certeza de que lo que habita allí aún no ha salido. Aún. Historia 5. Alguien respiraba debajo de la cama cada noche en un Airbnb en Veracruz. Me llamo Javier Tellez. Soy estudiante de antropología en la UNAM y lo que viví durante una breve estadía en Veracruz me dejó marcado. Para siempre. Fue a comienzos del año pasado. Había viajado para realizar una pequeña investigación de campo sobre creencias populares en la zona de los Tuxtlas. Y decidí quedarme unos días en la ciudad de Veracruz antes de regresar a casa. Reservé un Airbnb barato, un departamento en una casa antigua de 2 pisos, de esas con techos altos, muebles viejos y suelos de madera que crujen al caminar. Estaba en el centro histórico, cerca del malecón, y desde la ventana del cuarto se alcanzaba a ver el mar. La anfitriona me recibió con simpatía. Una mujer mayor, de esas que insisten en darte café aunque digas que no. Me advirtió, entre risas, que las noches eran ruidosas por los barcos y el viento. Pero en realidad, ese no fue el problema. El departamento era sencillo, una sala con una cocina pequeña, baño, y un solo cuarto con una cama matrimonial que ocupaba casi todo el espacio. Debajo de la cama había una distancia considerable. Era alta, se podía meter perfectamente una maleta, o una persona. La primera noche fue normal. Me acosté temprano, cansado del viaje, y me dormí rápido. Pero de madrugada me despertó un sonido raro. Era como una respiración lenta, rítmica.
Pensé que venía de afuera, que tal vez el vecino roncaba fuerte o algo así. Me tapé con la sábana y volví a dormir. La segunda noche fue diferente. La respiración volvió. Pero esta vez no era lejana. Era muy clara. Estaba en la habitación. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, tratando de entender de dónde venía. Era una respiración profunda, grave, como la de alguien dormido. Venía, de debajo de la cama. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me asomé por el borde, con el celular en la mano para alumbrar. No había nada. Solo polvo, y mi mochila. Pensé que tal vez era mi imaginación, o el ruido del viento colándose por algún hueco. Aún así, dormí con la luz encendida. La tercera noche lo confirmé. Ya no era solo respiración. Escuché un susurro. Como una voz. No entendí lo que decía, pero sonaba como si alguien hablara entre sueños. No te vayas, o algo parecido. Me senté en la cama, paralizado. Sentía que había alguien allí abajo, esperando. No me animé a mirar otra vez. Me levanté, tomé mis cosas y dormí en el sofá, con la televisión encendida. Al amanecer, cuando volví al cuarto, encontré algo bajo la cama. No había estado ahí antes. Era una muñeca de trapo. Antigua, sucia, con la cabeza cosida a mano y un ojo arrancado. No era mía. No había forma de que algo así apareciera sin que alguien la pusiera allí. Llamé a la anfitriona para preguntarle si el lugar había tenido huéspedes con niños recientemente. Me respondió con una frase que me dejó helado: ese cuarto estuvo cerrado por meses. Eres el primero que se hospeda desde noviembre. Le pregunté por la muñeca. Hizo silencio. Luego me dijo que probablemente era algo viejo que había quedado olvidado, pero en su tono se notaba que mentía. Esa noche no quería volver a entrar, pero necesitaba mi computadora. Cuando abrí la puerta del cuarto, sentí que el aire estaba más pesado. Más frío. Como si algo no quisiera que entrara. Me acerqué a la cama con cuidado. Miré debajo. La muñeca ya no estaba. Revisé todo el lugar. Nada. Me temblaban las manos. Dormí otra vez en el sofá, pero no descansé. A las 3:20 de la madrugada, desperté con un golpe fuerte. Venía del cuarto. Como si alguien hubiera caído al suelo. Me armé de valor, tomé un cuchillo de cocina y fui a ver. Abrí la puerta. Todo estaba en orden. Pero al mirar hacia la cama, noté algo nuevo. Había marcas de dedos en el suelo de madera, justo debajo. 4 marcas. Como si alguien se hubiera agarrado del suelo con fuerza. No aguanté más. Decidí marcharme. Empaqué lo poco que tenía y salí antes del amanecer. Pero cuando estaba por cerrar la puerta de entrada, vi que la anfitriona me observaba desde las escaleras. No dijo nada. Solo me miraba. Antes de irme, me acerqué y le pregunté si sabía lo que pasaba en ese cuarto. Si alguien había muerto allí. Bajó la mirada y murmuró: no lo vas a entender. A veces, los que no tienen a dónde ir, se quedan. Tomé un taxi y me fui directo a un hotel. Durante días no pude dormir bien. Cada vez que me acostaba, sentía que algo estaba debajo de mí. En Ciudad de México, al regresar, me enfermé. Fiebre, insomnio, ansiedad. Mi madre me llevó con un curandero. Él no sabía nada de lo que me había pasado, pero al tocarme la frente, dijo una sola frase: ¿alguien te sigue desde abajo? Le pedí que me explicara, pero solo me dio un amuleto y me dijo que no volviera a donde todo empezó. Pensé que tal vez estaba exagerando, hasta que, una semana después, encontré la muñeca de trapo dentro de mi closet. No sé cómo llegó ahí. Nunca la toqué. Nunca la traje conmigo. Pero ahí estaba, sentada entre mi ropa, con los hilos de la boca abiertos, como si quisiera decir algo. La quemé en la azotea, con alcohol y sal. Y mientras ardía, juro que escuché esa misma respiración detrás de mí. Desde entonces, cada vez que duermo en un lugar nuevo, reviso debajo de la cama. Siempre. Porque hay algo allá abajo, en algún lugar, que todavía me busca. Que todavía respira. Y que,
quizás, solo está esperando que vuelva a quedarme quieto. Historia 6. El huésped que no dejaba de llamar por teléfono, aunque no había línea en Málaga. Me llamo Manuel Acosta. Trabajé durante 2 años como recepcionista nocturno en un pequeño hotel familiar en las afueras de Málaga, cerca de la zona de El Palo. Era un edificio viejo, con fachada de piedra y techos bajos, de esos que parecen congelados en el tiempo. Solo tenía 10 habitaciones repartidas en 2 pisos, y la mayoría de los clientes eran turistas de paso o parejas mayores que buscaban tranquilidad lejos del bullicio del centro. El turno de noche era solitario. Desde las 11 hasta las 7 de la mañana, me encargaba de vigilar el lugar, contestar cualquier llamada y resolver problemas menores. Rara vez pasaba algo. Las primeras semanas fueron monótonas, aburridas incluso. Leía, escuchaba música con un solo auricular o caminaba por los pasillos para no dormirme. Pero una madrugada de octubre, todo cambió. Eran casi las 2 de la mañana cuando sonó el teléfono interno. Era la extensión de la habitación 3. Respondí con la costumbre de siempre: recepción, ¿en qué puedo ayudar? Nadie contestó. Solo escuché estática, como si alguien hubiera descolgado y luego se quedara en silencio. Repetí varias veces la pregunta. Nada. Colgué. Pensé que quizás fue un error, alguien se movió dormido y tocó el teléfono sin querer. No era raro. Pero a los 5 minutos, volvió a sonar. Otra vez la 3. Esta vez contesté con más firmeza. Escuché algo al fondo. Como una respiración entrecortada, lenta. Dije hola, varias veces. Y entonces, muy bajo, una voz masculina susurró: no puedo salir. Esa frase me congeló. Me levanté de inmediato y fui al segundo piso. Toqué la puerta de la 3. Silencio. Golpeé más fuerte. Nada. Usé mi llave maestra. La habitación estaba completamente vacía. La cama hecha, las luces apagadas, la ventana cerrada. Volví a la recepción confundido. Consulté el registro de huéspedes, la 3 no estaba ocupada. No desde hacía meses. Recordaba bien que, desde una pequeña fuga de agua en el techo, esa habitación estaba fuera de servicio. A la mañana siguiente, le conté al dueño, don Álvaro, un hombre mayor que rara vez perdía la calma. Me escuchó con atención y luego, sin mucho rodeo, me dijo que no era la primera vez. Que otros recepcionistas antes que yo también habían recibido llamadas de esa habitación vacía. Que incluso una vez, una empleada de limpieza juró haber visto una silueta sentada en la cama. Mientras no moleste a los clientes, no te preocupes. Solo contesta y cuelga, me dijo. Lo tomé como una advertencia de que no me metiera. Pero la curiosidad pudo más. Las noches siguientes, la llamada se repitió. Siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Siempre la habitación 3. A veces solo estática. Otras, la respiración. En una ocasión, la voz volvió a hablar: ¿dónde están todos? Lo dijo con un tono triste, como si realmente no supiera dónde estaba. Empecé a grabar las llamadas. Las reproducía después en casa, buscando sentido. Pero cada vez que lo hacía, algo raro pasaba, el audio se distorsionaba, como si la grabación misma rechazara ser escuchada fuera del hotel. Una noche decidí subir otra vez con la grabadora encendida. Entré en la habitación 3. Cerré la puerta detrás de mí. Encendí la lámpara de noche. El aire estaba denso. Olía a humedad rancia, pero también a algo más, como a madera quemada. Coloqué la grabadora sobre la mesa y me senté en la cama. Esperé. Nada. Silencio absoluto. Hasta que, a los 20 minutos, la lámpara parpadeó. Se apagó. Y justo en ese momento, la grabadora captó algo. Una voz, apenas un susurro: estoy aquí desde que ardió todo. Me levanté de golpe. Encendí la linterna del celular. La habitación seguía igual, pero la sensación era insoportable. Como si alguien respirara justo al lado mío. Me fui. No dormí esa noche. Al día siguiente, fui a revisar los archivos antiguos del hotel. Con permiso del dueño, busqué entre carpetas viejas y notas amarillentas.
Encontré algo. Hace más de 30 años, un huésped murió en un incendio en ese mismo cuarto. La calefacción eléctrica falló. El fuego se propagó rápido. Según los informes, el hombre murió por inhalación de humo antes de que pudieran sacarlo. El cuarto fue restaurado poco después, y desde entonces nadie volvió a alojarse allí por más de una noche. Los pocos que lo intentaron se quejaban de frío, de insomnio, de olores extraños. Una pareja incluso reportó que el teléfono sonaba de madrugada, pero que nadie hablaba. Decidí dejar de responder las llamadas. Las ignoraba. Pero eso no detuvo nada. Las llamadas empezaron a repetirse más seguido. 2 veces por noche. Luego 3. Una vez, mientras atendía a un cliente que había llegado tarde, el teléfono sonó solo. Sin que nadie lo tocara. Sin que estuviera conectado. Porque sí, una semana antes, habían cortado la línea telefónica del segundo piso para instalar un sistema nuevo. Aún así, sonaba. Hasta que una madrugada, la llamada vino de nuevo, pero esta vez no fue la extensión 3. Fue la línea directa de la recepción. Eso nunca había pasado. Contesté con la voz temblando. Del otro lado, solo silencio. Hasta que escuché claramente, estoy abajo. Colgué de inmediato. Pero antes de poder moverme, escuché pasos descendiendo por las escaleras del segundo piso. No subiendo, bajando. Pasos lentos, pesados. Como si alguien caminara descalzo por los peldaños de madera. Salí corriendo del mostrador, miré hacia el pasillo. Nada. Ni una sombra. Solo el sonido, que se detenía justo frente a la recepción, y luego desaparecía. Después de eso, pedí que me trasladaran al turno de día. No lo permitieron. Así que renuncié. Pero hasta hoy, de vez en cuando, recibo llamadas perdidas sin número en mi celular. Siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Y aunque no hay nadie al otro lado, puedo escuchar, muy lejos, una respiración conocida. Como si alguien todavía esperara en aquella habitación vacía, preguntándose por qué nadie responde. Historia 7. Lo que ocurrió cuando seguí al huésped sin rostro en los pasillos de Chicago. Me llamo Sergio Baeza, soy chileno y trabajo como técnico en mantenimiento de sistemas eléctricos. En 2022 me ofrecieron un contrato temporal en Estados Unidos, para colaborar en la remodelación interna de un hotel antiguo ubicado en el sur de Chicago. El edificio tenía más de 100 años y lo habían comprado unos inversionistas para transformarlo en un complejo boutique. Durante los trabajos, varios empleados reportaron fallas eléctricas que no tenían sentido lógico, así que me llamaron para revisar el cableado y modernizar parte del sistema. El hotel era impresionante por fuera, ladrillo rojo, ventanales góticos, columnas de hierro y escaleras ornamentadas que crujían con cada paso. Pero por dentro, tenía algo apagado. No por la falta de luz, sino por la atmósfera. Desde que crucé el vestíbulo por primera vez, sentí una opresión en el pecho, como si el aire estuviera lleno de cosas no dichas. Me asignaron una habitación en el 3er piso. Como aún no estaba abierto al público, solo se alojaban los trabajadores. El lugar era tan grande que casi nunca coincidías con nadie. Cada uno tenía su rutina, y muchos preferían salir a dormir fuera. Yo me quedé porque me ofrecieron alojamiento gratis como parte del trato. Ahí fue donde cometí el error. La primera noche no pasó nada. La segunda, mientras revisaba los planos en mi cuarto, escuché pasos en el pasillo. No era raro. Gente trabajando tarde, pensaba. Pero al asomarme por la mirilla, vi a alguien que caminaba lento, con una postura extraña. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje antiguo, como de los años 40. Se movía con rigidez, arrastrando los pies. Lo más perturbador fue que, desde mi ángulo, no podía ver su cara. Parecía que llevaba un sombrero, pero cuando se giró ligeramente hacia la luz, me di cuenta de que no tenía rasgos. Nada. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel estirada, lisa, como una máscara sin cortar. Me alejé de la puerta de inmediato. Pensé que era un efecto de la sombra, un reflejo, algo racional. Pero lo vi de nuevo 2 noches después. Esta vez estaba al final del pasillo, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia mi puerta. No se movía.
solo estaba allí, como esperándome. Cerré todo con seguro, apagué las luces y me escondí bajo la sábana, como si tuviera 5 años. Al amanecer, ya no estaba. Decidí no contárselo a nadie. Nadie me iba a creer. Pero desde entonces, empecé a ver a esa figura más seguido. A veces estaba subiendo las escaleras. Otras, reflejado en los ventanales del comedor. Siempre de lejos. Siempre sin cara. Hasta que una noche lo vi claramente. Estaba caminando hacia la salida del pasillo, cruzando frente a mi puerta. Sentí algo en mi interior que no puedo explicar. No miedo, no curiosidad. Una especie de impulso que me dijo, síguelo. Salí sin pensarlo mucho. Cerré la puerta tras de mí y lo seguí por los corredores oscuros del tercer piso. No corría. Caminaba, siempre unos pasos delante de mí. Nunca se detenía. Lo curioso era que el pasillo parecía más largo de lo habitual. Las lámparas parpadeaban, los cuadros colgados en la pared parecían haber cambiado de lugar. Algo en la estructura misma del hotel ya no se sentía normal. Bajamos por la escalera principal, pero al llegar al segundo piso, él se desvió por un pasillo que, hasta donde yo sabía, no existía. Era un corredor estrecho, sin ventanas, con papel tapiz desgastado y un fuerte olor a humedad. Lo seguí. No veía su rostro, solo su silueta inconfundible. Al llegar al final del pasillo, él se detuvo frente a una puerta sin número. Puso su mano sobre la manija, giró lentamente, y entró. Yo me acerqué con cautela. La puerta aún estaba abierta. Miré dentro. Era una habitación común, pero todo estaba cubierto con sábanas blancas. Los muebles, la cama, incluso las lámparas. En el centro, sobre la alfombra, había una silla vacía apuntando hacia la pared. Y en la pared, había algo escrito, tallado en la pintura, los que me miran, se quedan. En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Corrí a abrirla. No se movía. Golpeé, grité. Nadie respondía. Y entonces lo escuché. Respiración. Detrás de mí. Me giré y él estaba ahí. A medio metro de mí. Su rostro sin forma, su presencia helada. No se movía, pero su cuerpo parecía vibrar levemente, como si estuviera contenido por algo invisible. Me quedé paralizado. Cerré los ojos esperando lo peor. Cuando los abrí, estaba de nuevo en el pasillo del tercer piso, frente a mi habitación. Era de día. No entendí cómo. Revisé la hora, 10:26 de la mañana. Llamé al encargado del proyecto y le dije que no podía seguir. Inventé una excusa, recogí mis cosas y me fui esa misma tarde. No volví a pisar ese lugar. Tiempo después, hablando con un antiguo trabajador del hotel, le conté lo que había visto. Él no se sorprendió. Solo me dijo, ese edificio tiene zonas que no deberían existir. Pasillos que aparecen solo a ciertas personas. No todos los que los siguen, regresan. Desde entonces, en ciertos sueños, vuelvo a caminar por esos corredores interminables. Y a veces, al despertar, me parece ver por el rabillo del ojo una silueta parada junto a la puerta de mi habitación. Inmóvil. Sin rostro. Esperando. Como si aún no hubiera terminado conmigo. Historia 8. La grabación de seguridad que no podemos explicar en un hotel de Tabasco. Me llamo Rodrigo Méndez, soy encargado de sistemas de seguridad en un hotel mediano ubicado en Villahermosa, Tabasco. Trabajo en turnos rotativos desde hace 5 años y he visto de todo: robos, huéspedes peleando, personal haciendo cosas que no deberían. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió con una de nuestras grabaciones hace poco más de un año. El hotel donde trabajo no es nuevo, pero tampoco antiguo. Tiene 4 plantas, piscina, restaurante, y una mezcla de clientes, turistas, ejecutivos de paso, familias que vienen por eventos o reuniones. Mi trabajo consiste en supervisar las cámaras de seguridad, hacer copias de respaldo y revisar cualquier anomalía que pueda surgir. Todo lo hago desde una sala cerrada con llave en el subnivel, junto al cuarto de mantenimiento. Un espacio frío, sin ventanas, lleno de pantallas que muestran cada rincón del hotel en tiempo real. Fue un martes, a mediados de octubre.
Una empleada de recepción, Laura, me pidió revisar las cámaras porque una huésped se había quejado de que alguien la seguía. Según su versión, había salido de su habitación a las 3 de la madrugada para comprar un refresco en la máquina del pasillo, y al volver, notó que alguien la observaba desde el fondo del corredor. Dijo que era un hombre alto, con ropa oscura, y que no pudo verle el rostro. Se metió rápido a su cuarto y no salió más hasta el amanecer. Lo tratamos como un incidente menor, pero por protocolo revisé las grabaciones de esa noche. Accedí a las cámaras del tercer piso a partir de las 2:55 de la madrugada. La grabación mostraba a la huésped saliendo de su cuarto, caminando por el pasillo, acercándose a la máquina expendedora. Todo normal. Estaba sola. Ninguna figura extraña detrás. Hasta ahí todo bien. Pero al regresar, justo cuando está por pasar frente a la cámara fija del pasillo, la imagen hace un pequeño salto. Un corte de medio segundo. Algo común cuando hay fallos de conexión. Solo que ese corte dejó una imagen diferente. Donde antes estaba sola, ahora había alguien más en la toma. Un hombre. Parado detrás de ella. Alto, delgado, con traje oscuro. Sin rostro visible. No la tocaba, no la miraba. Solo estaba parado a menos de 1 metro de distancia. Y lo peor es que ella no reacciona. Camina como si no lo viera. Vuelve a su habitación, y él desaparece del encuadre. Rebobiné varias veces. La imagen siempre era la misma. No había señales de edición. El hombre aparecía solo durante ese pequeño corte de la cámara. Un salto que, según los registros, no debería haber existido. Intrigado, decidí revisar las demás cámaras del piso para ver si captaban al mismo hombre. Y allí empezó todo. En la cámara del extremo norte, a la misma hora exacta, aparece la figura saliendo de la pared. No caminando desde una esquina, no saliendo de un cuarto. Literalmente emergiendo de la pared. Lo vi con mis propios ojos. La textura del muro se ondula levemente, como si fuera agua, y de ahí surge él. Da 3 pasos, se queda quieto mirando hacia el frente, y desaparece cuando la cámara cambia de ángulo. Repetí la grabación en cámara lenta, cuadro por cuadro. El rostro no se distingue. La cabeza es una masa oscura, sin detalles. Como si la imagen estuviera deliberadamente borrada. Me sentí helado. Avancé algunos minutos. En otra cámara, aparece otra vez. Esta vez sentado en una silla del lobby, mirando directo a la cámara. Pero cuando revisé los archivos de los días anteriores, noté algo todavía más inquietante. Esa figura había aparecido varias veces. Siempre de madrugada. Siempre durante esos saltos imperceptibles que nadie había notado. A veces parado frente al elevador. Otras, sentado en la escalera de emergencia. Incluso una vez parado detrás de la recepcionista, que no parecía darse cuenta. Decidí no decir nada. No al principio. Solo lo comenté con un colega, Miguel, que trabaja en el turno de noche. Le mostré el vídeo. No dijo ni una palabra durante los 5 minutos que duró. Al terminar, solo me preguntó, ¿crees que eso es humano? Desde ese día, algo cambió. Miguel empezó a enfermarse. Faltaba al trabajo, decía que tenía pesadillas, que no podía dormir porque sentía que alguien lo observaba desde el rincón de su cuarto. Una noche me escribió a las 4 de la mañana. Me dijo que había soñado con el hombre sin cara, que lo veía parado en la puerta del cuarto de cámaras. 3 días después renunció sin explicación. Con el tiempo, otras cosas comenzaron a pasar. Las cámaras empezaron a fallar más seguido. Los archivos se corrompían. Algunas grabaciones se borraban solas. Una noche me tocó hacer guardia doble. Estaba solo, revisando imágenes antiguas, cuando escuché pasos afuera. Abrí la puerta. Nadie. Volví a sentarme. En la pantalla principal, la del pasillo del cuarto piso, vi a alguien parado justo en la entrada del cuarto de cámaras. Me giré. No había nadie ahí. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía en pantalla. Sin moverse. Apagué todo y salí corriendo. Desde entonces, nunca vuelvo a quedarme solo en esa sala.
una semana después, hicimos un respaldo físico de todas las grabaciones del mes anterior para entregarlas a la administración. 2 días más tarde, el director del hotel vino personalmente a hablar conmigo. Me preguntó si había manipulado los vídeos. Dije que no. Me pidió que lo acompañara. Fuimos a la sala de juntas, donde habían instalado una pantalla grande. Pusieron la grabación de la huésped del 3er piso, aquella primera noche. Solo que en esta versión, no aparecía nadie más. Solo ella. Ningún hombre detrás. Ninguna figura. Nada. Busqué en mi respaldo, el original que había guardado por precaución. Ahí estaba. La figura seguía allí. 2 grabaciones del mismo sistema, del mismo momento, pero con imágenes diferentes. Una con el hombre. Otra sin él. Inexplicable. Desde entonces, cada vez que reviso las cámaras, siento que algo me observa desde las pantallas. No importa si está vacío, si todos duermen, si no hay huéspedes. Siempre hay un rincón en sombra donde algo parece moverse apenas. Una distorsión mínima. Como si la cámara viera más de lo que debería. Hace poco, una nueva recepcionista, que no sabe nada de esto, dijo que vio a un cliente con traje oscuro, parado en el pasillo a las 3:30 de la madrugada. Cuando revisamos las grabaciones, el pasillo estaba vacío. Pero ella lo jura. Dice que no tenía rostro. Que la miró sin ojos. Que sonrió sin boca. Yo ya no duermo tranquilo. A veces despierto con la pantalla del televisor encendida. O con la cámara de mi celular activada sola. Y en mi galería, de vez en cuando, aparece una foto borrosa de un pasillo vacío. Del hotel. Pero tomada desde un ángulo que no reconozco. Como si alguien más estuviera grabando. Como si él, también pudiera mirar de vuelta. Historia 9. Cada espejo del hostal en Boston mostraba una versión distinta de mí. Me llamo Alejandro Reyes, soy de Ciudad de México y hace un par de años viajé a Boston como parte de un programa de intercambio académico. Era mi primera vez en Estados Unidos, y aunque me ofrecieron alojamiento en el campus, decidí quedarme las primeras semanas en un hostal del centro, para ahorrar dinero y conocer mejor la ciudad. Elegí un lugar pequeño, antiguo, de esos que no aparecen en los sitios populares pero que tienen buenas reseñas escritas por viajeros más aventureros. Se llamaba The Fenwick House, ubicado cerca de Beacon Hill, en una calle tranquila, rodeada de árboles. Desde afuera parecía una casa más. Por dentro, era otra historia. El lugar tenía una decoración extraña, casi gótica. Muebles de madera oscura, alfombras viejas, lámparas con pantallas de tela roja, y lo más curioso, muchos espejos. Demasiados. En las escaleras, en los pasillos, en las puertas de los armarios, incluso en los marcos de algunas ventanas. Algunos eran pequeños, otros de cuerpo entero. Ninguno combinaba con el otro. Eran todos diferentes, de distintas épocas, estilos y tamaños. El encargado del hostal, un hombre muy pálido y delgado llamado Thomas, me recibió con una amabilidad casi exagerada. Hablaba con voz baja, como si todo lo que dijera fuera un secreto. Me asignó la habitación 14, en el segundo piso, al fondo del pasillo. El cuarto era simple pero cómodo: cama, escritorio, armario, y por supuesto, un gran espejo de pie junto a la ventana. Recuerdo que esa noche, mientras me lavaba los dientes, noté algo raro. Al mirarme en el espejo del baño, me vi distinto. No drásticamente, pero sí, raro. Como si mis ojos fueran un poco más oscuros, o mi expresión más dura. Al principio lo atribuí al cansancio del viaje. Pero no fue solo eso. Al día siguiente, al pasar por el espejo del pasillo, volví a mirarme y noté otra diferencia. Esta vez, mi reflejo parecía ligeramente más joven. El peinado distinto. Una cicatriz en la mejilla que yo no tenía. Me detuve, me observé por varios segundos, y justo cuando pensé que estaba imaginando cosas, mi reflejo parpadeó, un instante después que yo. No al mismo tiempo. Como si tuviera su propio ritmo. Me alejé de inmediato, confundido. A lo largo del día, traté de olvidarlo. Pero en la noche, al volver al cuarto, decidí mirar nuevamente el espejo de pie junto a la ventana. Esta vez mi reflejo no parpadeaba en absoluto.
Estaba completamente inmóvil, mientras yo me movía de un lado a otro. Incluso probé levantar una mano, luego la otra. Mi reflejo copiaba los movimientos con precisión, pero su rostro no era el mío. ¿Se parecía? Sí. Pero tenía una expresión vacía, los labios apretados, los ojos hundidos. Era como verme sin alma. Decidí acostarme sin mirar más. Apagué las luces. Pero durante la madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi que el espejo reflejaba la cama, pero no solo eso. Reflejaba una figura sentada en la silla del escritorio. Una figura con mi rostro, mirándome dormir. Salté de la cama y encendí la luz. La silla estaba vacía. Miré el espejo otra vez. La figura ya no estaba. Me acerqué, temblando, y toqué la superficie. Estaba helada. En ese momento, juré que me iría al día siguiente. Sin embargo, por alguna razón, no lo hice. Es como si algo me atara al lugar. Como si el hostal supiera que lo había visto, y no me dejara ir tan fácilmente. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Nadie más en el comedor. Solo el señor Thomas, parado en el rincón, leyendo un libro. Le pregunté casualmente por los espejos. Sonrió. Ah, sí, son parte del alma de esta casa. Cada uno tiene su historia. Quise saber más, pero cambió de tema de inmediato. Esa noche, decidí hacer una prueba. Tomé mi celular y grabé un vídeo frente al espejo del pasillo. Caminé de ida y vuelta, hablando en voz alta. Luego reproduje el vídeo. Al llegar al momento en que pasaba frente al espejo, me congelé. En el reflejo no estaba yo, era alguien más. Un hombre parecido, pero con barba espesa, ojos negros y una expresión de rabia contenida. Y lo peor, me miraba directamente a la cámara, aunque yo nunca lo hice. Era como si supiera que lo estaba grabando. Esa misma noche empecé a tener pesadillas. Me veía en diferentes versiones, viejo, enfermo, sin ojos, con la piel quemada, encerrado dentro de un espejo, gritando sin voz. Intenté irme del hostal 2 veces. Ambas terminé volviendo. No sé cómo explicarlo. El taxi nunca llegaba. O me quedaba dormido justo antes de salir. Incluso cuando intenté reservar otro lugar, la página no cargaba. Una noche, desesperado, rompí uno de los espejos del pasillo con una lámpara. Nadie dijo nada. Nadie vino. Pero esa noche escuché pasos afuera de mi cuarto durante horas. Lentos, pesados. Y en la madrugada, tocaron la puerta. 3 golpes suaves. No abrí. No me atreví. Al día siguiente, el espejo roto estaba de nuevo en su lugar. Como si nada. Los últimos días que pasé allí fueron un infierno. Ya no me atrevía a mirar ningún reflejo. Cubrí los espejos de mi cuarto con sábanas. Caminaba con la vista baja. Pero sentía sus miradas. Podía sentirlos. A todos ellos. Mis otros yo. Algunos lloraban. Otros reían. Uno, lo sé con certeza, quería matarme. Al fin, un sábado, logré irme. Un amigo me recogió. No le conté todo, solo dije que el lugar me hacía sentir mal. Me fui directo al campus y nunca miré atrás. Pero desde entonces, cada espejo que cruzo me da miedo. Porque no importa dónde esté, a veces, cuando me reflejo, sigo viéndolos. Uno u otro. Distintos. Con vidas que no son mías. Versiones que no deberían existir. Y sé que, tarde o temprano, alguno de ellos querrá cambiar lugares conmigo. Porque todos ellos siguen ahí, en ese hostal maldito de Boston, esperando su oportunidad. Esperando que alguien más se mire, un poco demasiado. Historia 10. El huésped que siempre se hospedaba el mismo día del año, y siempre moría. Me llamo Victoria Lozano, nací en Cádiz pero llevo más de 15 años viviendo en Estados Unidos. Desde 2017, soy gerente del Hotel Silver Pine, un edificio antiguo en las afueras de Charleston, Carolina del Sur. Es un hotel modesto, de solo 2 plantas, rodeado de robles enormes cubiertos de musgo,
con una historia que se remonta a 1893. Muchos lo eligen por su encanto sureño y su aire nostálgico, pero hay algo que no figura en los folletos ni en las páginas de reserva. Cada 12 de noviembre, un huésped reserva la habitación 6 y al amanecer, aparece muerto. Cada año. Sin falta. Siempre la misma habitación. Siempre la misma fecha. Cuando me contrataron, no me advirtieron nada. Me enteré del patrón al revisar los libros de registro antiguos, digitalizando datos por petición de la central. Al principio pensé que era coincidencia. Un infarto en 2008. Una sobredosis en 2011. Un suicidio en 2014. Lo inquietante era que todos esos huéspedes habían reservado exactamente la misma habitación, la número 6. Y todos llegaron solos. Sin acompañantes. Sin familia. Sin siquiera dejar equipaje a veces. En muchos casos, no se lograba ubicar a ningún pariente. Le pregunté a la recepcionista que llevaba más tiempo, una mujer llamada Clara. Su respuesta fue un susurro: hay cosas que es mejor no remover, Vicky. Esa habitación tiene su historia. Le insistí. Finalmente me contó que en 1983, un hombre se había registrado el 12 de noviembre con un nombre falso. Al día siguiente lo encontraron colgado del ventilador del techo. En su bolsillo solo había una nota que decía: volveré cada año hasta que me dejen descansar. La policía cerró el caso como suicidio. Pero desde entonces, cada año, alguien diferente reservaba esa habitación, y moría. Como si una presencia reclamara un cuerpo nuevo. Al principio pensé en cerrar el cuarto permanentemente. Pero cada vez que lo hacía, la reserva aparecía igual. Ya fuera por teléfono, por correo, o directamente en el sistema de internet. Siempre a nombre de alguien distinto. Una vez fue una mujer joven que llegó en Uber, sin maleta, y pidió que nadie la molestara. Otra vez fue un anciano con la ropa cubierta de tierra, que apenas hablaba. En todos los casos, firmaban el registro con la mano temblorosa, miraban hacia la escalera con una mezcla de resignación y miedo, y subían. Nadie los veía bajar. En 2022, decidí que no permitiría que ocurriera de nuevo. El 10 de noviembre desactivé las reservas online. Bloqueé el número 6 en el sistema. Puse una nota en la puerta: en reparación. Pero aún así, el día 12, a las 6:42, una mujer apareció en recepción. Morena, delgada, parecía tener unos 30 y tantos. Llevaba un bolso pequeño y nada más. Me dijo su nombre, Ángela Márquez, y agregó: tengo una reserva en la habitación 6. Sentí un escalofrío. Le expliqué que no teníamos disponible esa habitación, que el sistema debía haberse equivocado. Pero ella insistió, con una calma espeluznante: yo no hice la reserva. Alguien me la dejó pagada. Solo me llegó un mensaje con la dirección y una frase: te toca a ti. Le ofrecí otra habitación. Se negó. No importa, ya está hecho, dijo, y subió las escaleras. Esa noche no pude dormir. Me quedé en recepción, vigilando las cámaras. A la 1:13 de la madrugada, la cámara del pasillo del segundo piso se quedó en negro por 6 segundos. Cuando volvió, la puerta de la habitación 6 estaba abierta. Fui corriendo. La encontré sentada en el suelo, de espaldas a la cama, con los ojos abiertos y secos. Muerta. No había señales de violencia. Parecía dormida, pero su rostro estaba deformado por una expresión de terror absoluto. El informe del forense no arrojó causa clara. Paro cardíaco por estrés extremo fue lo más que pudieron escribir. Lo que ocurrió este último año fue todavía más extraño. El 12 de noviembre de 2023, nadie se presentó. No hubo reserva. Ningún huésped preguntó por esa habitación. Me sentí aliviada. Pensé que, quizás, el ciclo se había roto. Pero a las 3:33 de la madrugada, sonó el teléfono de la recepción. Contesté. Silencio. Luego una voz muy baja, masculina, susurró: ¿dónde está el cuerpo de este año? Colgué temblando. Al revisar las cámaras del pasillo del segundo piso, vi algo que me rompió por dentro. La puerta de la habitación 6 se abrió sola, y luego se cerró. Sin que nadie la tocara.
y durante los 5 minutos siguientes, en la cámara se veía una sombra moverse dentro de la habitación, como si alguien caminara en círculos. Pero no había nadie registrado ahí. No sé qué clase de fuerza habita ese cuarto. No sé si es el mismo hombre que murió en 1983, si es una especie de ciclo de sacrificios, o si el hotel mismo cobra un precio por seguir en pie. Lo único que sé es que cada 12 de noviembre, una presencia despierta en ese lugar y exige algo. Una vida. Un huésped. Un cuerpo. Este año, pienso hacer algo distinto. No permitiré que nadie se acerque. Clavaré la puerta desde afuera. Haré guardia personalmente. Pero tengo miedo. Porque todas las noches, desde hace semanas, sueño con esa habitación. Sueño que yo soy la que entra. Que me acuesto en la cama. Que escucho una voz que me susurra al oído, por fin te toca a ti. Y cuando despierto, hay tierra en mis zapatos. Como si ya hubiera estado allí. Como si el ciclo no esperara permiso. Solo cumplimiento. Como si, sin saberlo, yo ya hubiera hecho la reserva.